Bienvenidos a Visión para Vivir. Si usted está viviendo tiempos monótonos o rutinarios, escuche lo siguiente. Si está viviendo en medio de la monotonía y rutina, es usted quien ha cambiado. Dios sigue igual. Él tiene un propósito, da significado a la vida. Él nunca pierde su creatividad o entusiasmo. Somos nosotros quien lo perdemos. Aunque el escritor del Salmo estaba al final de la cuerda cuando hizo su súplica al Señor, nos dejó palabras de esperanza que dicen: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado Creciendo en tiempos de monotonía. Estamos hablando de crecer en tiempos de monotonía. La vida puede tornarse tan monótona y tan rutinaria, a pesar de que estemos involucrados en una serie de actividades, porque lo monótono no es la vida, no es lo que ocurre, es cómo vivimos la vida. En aquellos momentos difíciles que nos mueven a la frustración y a sentirnos que la vida no tiene sentido, tenemos que aprender también a confiar en nuestro Dios. A veces tenemos la impresión de que todo sale mal. A veces tenemos la impresión de que merecemos algo mejor y casi como que nosotros somos propietarios de nuestras vidas y que sabemos exactamente todo lo que tiene que ocurrir, cómo ocurrir y de qué forma ocurrir. Pero la vida no siempre es justa. Vivimos circunstancias complicadas, aun aquellos que queremos hacer el bien, y a veces los malos tienen prosperidad. A veces aquel que merecía la justicia a su favor la tiene en contra. Así que la vida nos enfrenta a situaciones complicadas, pero Dios nunca pierde su control a pesar de que nosotros a veces lo perdemos. Dios nos está recordando que no somos nosotros los propietarios de nuestra vida, sino Él. Y en tiempos difíciles, cuando llega la prueba a nuestra propia alma, por lo menos hay 3 grandes verdades que debemos descubrir. Recordemos siempre esto, querido, no importa qué edad usted tenga. Primero, recuerde que nuestra vida es muy corta. Es precisamente en aquellos momentos que uno se acuerda que no tiene muchos años, y gastarlos inadecuadamente en forma necia sería un terrible error. Muchas veces la mayoría de las personas tienen que vivir vidas que de ninguna manera hacen un impacto, tal como podrían aparecer en los titulares de los periódicos, o vidas impactantes que ayudan a otros a encontrar significado en la vida o que hacen una contribución al mundo. Pero de ninguna manera tampoco significa que sean vidas sin significado, sin valor. Cada uno tiene significado en su vida, si es que cumple el significado que Dios quiso que la persona tenga. Cada uno cumple el propósito y por ello siente realización. ¿Cuándo? Cuando está cumpliendo el propósito que Dios designó para su vida, no cuando trata de vivir la vida conforme al diseño que Dios realizó para otra persona. Debemos reconocer que la vida es corta y que tenemos un espacio de tiempo para cumplir la razón de nuestra existencia, independientemente de los años que vivamos en este mundo. La vida es corta, dice Moisés en el versículo 3 del Salmo 90. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Cuando habla de las vigilias de la noche, está hablando de solamente 4 horas, que era como ellos medían cada vigilia. A nosotros los hombres, o a las mujeres, dice el salmista, nos arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Todo esto muestra la brevedad de la vida. En primera figura dices, como el día de ayer ya pasó, como una de las vigilias de la noche, como solo 4 horas, o como un sueño, como la hierba, como la planta. Todas son figuras que demuestran la brevedad de la vida.
Sin embargo, lo que podemos ver en estos versículos también es que Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que establece todos los límites. Estaba leyendo un artículo que mencionaba acerca de lo que había ocurrido con grandes ciudades. Dice que algunas de las más grandes ciudades que existían en los años 1800 eran tan florecientes que se pensaba que permanecerían para siempre. Lugares donde hubo afluencia de las personas por la abundancia de oro. Construyeron edificios, hicieron grandes planes. Había todo un espíritu lleno de emociones. Había una vida nocturna activa, había diversión en cada esquina, casas, hoteles, dinero, minas, y de pronto comenzó una época diferente que les llevó a quedar vacías, como piezas de museo llenas de polvo. Un artículo decía: el sonido de las cajas registradoras fue desapareciendo poco a poco, y si no fuera por un grupo de extraños habitantes del desierto, aquellas vías serían totalmente vacías, silenciosas y olvidadas, solamente habitadas por unos pocos fantasmas. Hablando de fantasmas, me recuerda pueblos fantasmas que hay en mi país, en el norte chileno. En un momento en que la economía del país dependía del salitre y que pensaba la gente que esa era la riqueza y que entonces el país sería fundamentado sobre una buena economía, y empezaron a trabajar y se empezó a juntar gente allá para trabajar y crearon empresas sin pensar que descubrirían los abonos artificiales y que todo sería al suelo, para que usted recorra ahora el norte chileno y de vez en cuando encontrar un pueblo fantasma que está siendo tapado por la arena del desierto, donde antes existió todo un deseo de vida y de prosperidad, y llegó la muerte y la destrucción. La vida es breve para usted y para mí. Hay que aprender a vivirla. Hay que aprender a tener una relación matrimonial saludable, aprender a amar a la familia, dedicar tiempo a su propia vida, desarrollar sus talentos. Disfrute de la vida, no permita que el activismo de la vida o su irresponsabilidad le lleve a una vida rutinaria. Lo que debemos entender es que Dios es quien tiene todo bajo control, no nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir sabiamente mientras estamos en este mundo. Me viene a la mente también la historia de grandes familias en distintas partes del mundo que han creído que han tenido todo bajo control: dinero, poder, fama, fortuna. Solo piense, por ejemplo, en una de ellas, la familia Kennedy en los Estados Unidos. En los años 60 parecía que esta familia gobernaría por siempre. En poco tiempo todo comenzó a desmoronarse. John Kennedy fue asesinado, Roberto fue asesinado, otros miembros de su familia solo viven en el mundo de los escándalos hasta ahora. Cuando Dios decide hacer algo, Él lo hace, no importa a quién se oponga. La única razón que he ilustrado esto de esta manera es porque perfectamente describe lo que es la vida. Aquello que luce como que va a florecer por siempre, que está haciendo un impacto en el mundo, puede en determinado momento ser quebrantado, porque así lo determina el Señor. Todo lo que vemos en perspectiva aquí es la gran verdad del control de Dios. Él para a uno y deja seguir a otro. Él exalta a uno y humilla a otro. Él da riquezas a unos y a otros permite que vivan con lo necesario. Viven. Es que la vida no es tener cosas. Dios está preocupado de que tengamos lo necesario para vivir, no lo necesario para suplir nuestros gustos. Dios no es un Dios que quiere que todos seamos ricos. No. Dios sabe que la riqueza no es la medida de nuestra vida. Él sabe que podemos vivir realizados con lo necesario o con abundancia, con cosas mínimas o con cosas medianas o cosas grandiosas. Él sabe. Él nos creó para aquello. Sin embargo, algunos pueden decirle que todos tenemos que ser ricos. No es así. Nuestra vida es una vida que se va. La vida hay que vivirla conforme al plan y al diseño divino. En la perspectiva divina, no todo es dinero. En la perspectiva divina hay cosas más profundas que aquello. Así que lo primero que uno descubre cuando se encuentra en experiencias de monotonía es cuando la vida se hace difícil, se torna rutinaria,
es que la vida del hombre es muy corta. Lo segundo que viene a mi mente en esta experiencia es lo siguiente: nuestros pecados son obvios. ¿Alguna vez se ha sentido usted en medio de la rutina y ha pensado en sus pecados? Seguro que lo ha hecho. Note que también Moisés lo hace. En el versículo 7 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El pensamiento allí de turbación implica terror, ser atemorizado. El versículo 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿No le parece que son palabras muy reales? Recuerde el pecado que había seguido a Moisés por 40 años. Recuerde que él había asesinado a un egipcio. Y me pregunto, ¿detrás de cuántas rocas parece que había visto a aquel que había asesinado a sus familiares? ¿Cuántas figuras le trajeron al recuerdo aquel momento, aquel pecado? Le seguía a Moisés. Él dice: mis pecados son tan grandes, tan obvios, Señor, delante de ti, que tu ira nos turba, nos confunde. Y luego el versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Una persona que llega a mirar la vida de esta manera es porque está viviendo un tiempo de monotonía, de rutina. Eso es lo que estaba viviendo Moisés aparentemente. A veces nos damos el tiempo para analizar lo que está ocurriendo y vemos que pasa semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y todo sigue siendo lo mismo. Lo único que comenzamos a ver con mayor preocupación es que nuestros pecados son demasiado obvios. Cuando uno lee aquí en el versículo 7 del furor y la ira de Dios, generalmente tiene una idea muy vaga de lo que esto puede significar. Un expositor bíblico muy notable explica que la ira de Dios en estas palabras es interesante. Dice, esta frase, la ira de Dios, por seguro es muy mal interpretada. Muchos piensan que existe una suerte de deidad muy enojada, una clase de Dios de mal temperamento que por momentos, en vista de tanta maldad, reacciona con una violencia incontrolada, sobre todo cuando los seres humanos no hacen lo que deberían hacer. Sin embargo, tal concepto solamente revela la limitación de nuestra comprensión. La Biblia nunca nos muestra la ira de Dios de esa manera. De acuerdo a las Escrituras, la ira de Dios es la integridad moral divina. Cuando un hombre rechaza entregarse completamente a Dios, está creando ciertas condiciones no solo para sí mismo, sino para los que le rodean. Dios es el que permite que la maldad resulte en tristeza, en dolor, en injusticia y en angustia. Es la forma divina de decir al hombre: mira, debes enfrentar la verdad, tú fuiste hecho para mi gloria, no yo para tu gloria. Si tú decides que no me quieres a mí, tienes que llevar las consecuencias. La ausencia de Dios es destructiva para la vida humana. La ausencia de Dios es la ira de Dios, y Dios de ninguna manera la evita. En su integridad moral, Él insiste de que estas cosas deben ocurrir como resultado de nuestra desobediencia. Él pone todo frente a nosotros, tanto el pecado del hombre como su ira, dentro de la misma estructura. Creo que es un buen comentario, porque lo que creo que está diciendo es que Dios no está en los cielos esperando destruirnos, pero lo que sí está diciendo es que nosotros somos de Él. Él está diciéndole a usted: tú eres mío, quiero que camines conmigo. He hecho planes para que camines conmigo. Y al caminar conmigo, resultará en un estilo de vida piadoso. Toma la decisión de caminar conmigo. Pero también tienes que llevar las consecuencias por tu decisión de no hacerlo. Tendrás que vivir aquellas consecuencias. Eso es lo que se llama la ira de Dios. Ahora sí, usted se pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer cuando la vida es tan corta? Los pecados son tan obvios, y la siguiente conclusión es la siguiente: nuestros días pueden ser muy vacíos. Cuando usted vive con aquella realidad que la vida es corta, que está llena de pecados, su vida puede tornarse en vacía. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos actuar si eso es lo que nos ocurre? El versículo 12 nos entrega la respuesta diciéndonos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto de ninguna manera significa que debemos aprender a tener una buena agenda, un buen calendario, aunque es bueno. No significa que debemos contar cuándo nos toca nuestro cumpleaños. Es mucho más profundo que eso.
La palabra enséñanos significa provoca que lleguemos a entender. La palabra contar significa designar algo para obtener ganancia. Entonces una paráfrasis de este versículo podría decir: Señor, provoca en nosotros el pensamiento de que invirtamos nuestros días de una manera tan sabia que podamos obtener ganancia, para que podamos ver la vida como tú la ves y recibir lo que tú planificaste. En medio de la dureza de la vida y las experiencias que estamos viviendo, Señor, enséñanos a vivir de tal manera que saquemos provecho para que aprendamos a vivir sabiamente. Un hombre de negocios en medio de la pérdida podría decir: Señor, enséñame en medio de esta dificultad para poder ver la vida como tú la ves. Una maestra de escuela que está enfrentando la rutina día a día, año tras año, puede pedirle al Señor que le enseñe a invertir su vida de tal manera que aprenda a vivir con tanta sabiduría con esos niños que lo está formando para su gloria. Nuestra petición debería ser: Señor, enséñame en mi negocio, en mi trabajo, en mis estudios, en mi ministerio, mi matrimonio, con mis hijos, a vivir una vida de tan profundo significado que va más allá de mis gustos y deseos. Nuestra petición debe ser que el Señor nos ayude a ver la dimensión que Él tiene para nuestra vida. Cuando usted pone sus ojos en el objetivo adecuado, en la perspectiva adecuada, verá la vida, aunque corta, aunque parezca vacía, aunque todo se vuelva monotonía, podrá ver la vida desde el punto de vista de Dios con entusiasmo, como la veo yo, querido, con entusiasmo. Hay mucho que hacer, hay mucho que amar, hay mucho que dar, hay mucho que servir. Vivo buscando personas dispuestas a unirse a mí para vivir feliz, para vivir lleno de alegría, con planes, con propósitos eternos. Nuestra petición debe ser al Señor que nos ayude a ver la dimensión de la vida que Él le da. Él traerá una nueva canción a su vida. El versículo 13 dice: vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés está pidiendo: Señor, ten piedad de nosotros. Apiádate de nosotros en medio de la rutina de la vida. Enséñanos una vida diferente, dice el versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Yo no sé cómo es su vida, pero debo confesarle que la mejor parte de cada día para mí es la vida. Hay algo cada día que es hermoso. Veamos ahora lo que nos enseña el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Son palabras llenas de consuelo para aquellos que sufren. Un escritor escribió acerca de este versículo lo siguiente: Señor, hoy tengo una inconmovible convicción, una resolución positiva de que lo que tú has hablado es inalterablemente verdadero. Hoy mi cuerpo enfermo siente un poco más de fortaleza en medio del dolor y mañana sí debo luchar otra vez con este incesante dolor hasta que me quede sin respiración, hasta que mis temores eclipsen el último vestigio de esperanza. Señor, garantízame, concédeme la gloria de creer sin necesidad de sentirlo, sin necesidad de verlo y confiar en tu mano invisible y esperar con una confianza invencible por nuevo amanecer. Tremendo, querido. Una de las cosas que he aprendido en la vida y que quisiera compartirlo con ustedes es que cuando esté realizando una tarea difícil y que si es posible esperar hasta el siguiente día porque tiene que tomar decisiones serias, no trate de amanecer terminándolo. Si la determinación que debe tomar afectará su vida, puede herir a una persona, es mejor que descanse, tome decisiones con calma. El versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparentemente lo que Moisés quería pedir al Señor es que le dé tanta alegría como los días de aflicción que había tenido. La idea es que desea recibir contentamiento en proporción a los días de miseria que ha vivido. Y luego aparece una gran motivación cuando dice en el versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Notamos entonces que nos decía en el versículo 5 que la satisfacción viene cada mañana. Luego notamos en el versículo 15 que después de la satisfacción viene la restauración. En el versículo 16, después de la restauración, viene la motivación. Finalmente en el versículo 17, que finalmente aparecerá la confirmación. Dice: sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La palabra confirma significa dar significado, hacer algo permanente. Provoca que algo realmente sea significativo. Moisés está pidiendo que no siga viendo cosas vacías, sino que encuentre significado a la luz del plan que Dios tiene para su vida. El pastor Chuck Swindoll relata una experiencia diciendo que hace algunos años atrás recordaba que una pareja le invitó a almorzar y mientras estaban pasando por un edificio cerca de un hospital, quedaron sorprendidos con la figura tan clara que se dibujaba sobre la hierba que estaba en la vereda.
La figura que tenía era de un cuerpo humano. La hierba estaba totalmente plana, como si alguien se hubiera acostado. La figura de un ser humano que aplastó el césped, quedó marcado su cuerpo allí. Mientras pasaban, dice el pastor Chuck Swindoll, que dijo lo siguiente: ¿y esto qué significa? ¿Qué habrá pasado aquí? Entonces le mostraron la venta de un departamento allí en el 5º piso de aquel edificio, y le contaron que una mujer había saltado, había caído en ese lugar. Había quedado marcado su cuerpo sobre el césped. Entonces, inmediatamente al recibir aquella información, dice el pastor Swindoll, pensó que era una persona anciana, sin deseo de vivir, o en medio de grandes conflictos. Entonces le contaron que era una madre de 5 hijos, 30 años, que en algunas ocasiones le había dicho que la vida para ella no tenía significado. Sin duda le faltaban algunas cosas. Le faltaba un deseo de permanencia en sus tareas de la vida. Su vida se tornó monótona, difícil. Estoy convencido que una de las tareas más difíciles de la vida es ser una persona que se entrega con dedicación para cumplir su labor de padre o madre. Y mientras más hijos existen, más dura es la labor. Y sin duda esa mujer estaba viviendo experiencias difíciles. Tal vez como usted. Sé que Moisés debe constantemente haber estado pidiendo a Dios que le muestre la forma de encontrar verdadera satisfacción en medio del desierto. Sin duda Moisés, con la ayuda del Señor, pudo encontrar significado aún en medio de lo monótono de la vida. La gran verdad es que todos nosotros en determinado momento podemos vivir experiencias de monotonía. Toda profesión, raza, sexo, en distintas edades, la vida puede tornarse así, en una constante rutina sin significado, vacía. Lo que trae significado a aquellos momentos en que aparentemente no existe es el vivir la vida tratando de dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que si trabajamos, dormimos, descansamos, reímos, callamos, hablamos, estamos solos con nuestros hijos, vivimos para dar la gloria a Dios. En medio de las reuniones familiares, usted no vive para las discusiones, vive para la gloria de Dios. Cuando está solo, no vive para su pecado, vive para la gloria de Dios. Entonces la vida tiene sentido, sale de la monotonía, y Dios puede tomar algo que aún esté destruido, una persona quebrantada, y mostrarle la verdadera razón de su existencia. Y cuando usted comienza a comprender aquello, y comienza a hacer aquello para lo cual Dios le creó, usted nunca estará aburrido, usted nunca estará desinteresado, nunca estará frustrado. Usted no vivirá en la monotonía cuando aprende el sentido de la vida, no el sentido de la vida total, el sentido de su vida personal. Cuando entiende que su vida tiene significado y que la felicidad no está en las personas que le rodean, la felicidad está en hacer lo que Dios le manda, independientemente de quienes le rodean. Es posible que usted sea un médico que se encuentre en medio de una emocionante carrera, pero se siente vacío. O tal vez es un campesino que tiene una abundante cosecha, pero se siente vacío. Lo que puedo decirle es que Dios puede llenar el vacío de su vida. En efecto, el vacío que usted experimenta tiene forma de Dios, y sin importar qué es lo que quiera hacer, encajar en aquel vacío, nunca encontrará satisfacción, porque usted fue creado para tener una relación personal y adecuada con Dios. Si usted quiere recibir información, dirija su carta a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. El pastor Swindoll dedica su vida a escribir bíblica y prácticamente con el propósito de ayudar. Busque títulos como El despertar de la gracia, Una fe sencilla, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, las biografías de Pablo, David, Esther y José, todos escritos por Chuck Swindoll. Este mensaje que usted escuchó es parte de la serie que estamos estudiando titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, y la hemos preparado en 8 discos compactos que usted puede adquirir enviando una ofrenda de $34. Asimismo puede ordenar la serie titulada Respuestas claras para una iglesia confundida, ofrendando $50 más gastos de envío, y en esta forma recibirá 16 discos compactos con los 32 programas de radio. Le animamos a ofrendar generosamente y ordenar uno de los últimos libros del Dr. Ormachea. Sus títulos son ¿Conoce usted a su esposo y conoce usted a su esposa? Tenemos otras series en discos compactos que usted puede ordenar. Si usted vive en los Estados Unidos, llame al 1-800-89-VIVIR, o sea, 1-800-889-8222.
898-4847 para ordenar libros o series en discos compactos. O si desea mayor información sobre series que hemos estudiado anteriormente, avise a sus amigos que pueden escuchar este programa en cualquier lugar del mundo a través de la red internet en www.visionparavivir.org. Y ahora, para despedir el programa de hoy, el pastor David Ormachea termina con las siguientes palabras. Moisés, al escribir el Salmo 90, se identifica plenamente con nosotros y sus palabras son relevantes y muy reales. Es posible que esté describiendo su vida. Es posible que esté describiendo aquellos pensamientos que lo atrapan cuando está viviendo una vida rutinaria. Tal vez está pensando, bueno, mi vida es corta, no tiene sentido. Mis pecados son tan obvios y grandes que es difícil buscar el perdón de Dios. Mis días son tan vacíos que no encuentro en ellos satisfacción. Solamente puedo decirle lo que Moisés comparte con nosotros. Si usted se pregunta, ¿hasta cuándo puede continuar su vida de esta manera? Es lo mismo que se preguntó Moisés, y la respuesta es, hasta que usted decida venir a Jesucristo, entregarle su vida, tener nueva vida en Él, porque Dios es lo máximo para nosotros. Todo aquel que viene a Jesucristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas, y mi oración es la misma oración de Pablo, para que una vez que usted entre en relación con Él, para que usted, siendo parte de la familia de Dios, reciba del Señor conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, en su espíritu, para que habite Cristo por fe en su corazón. Esa es mi oración, y es la opción que usted tiene si elige entregar su vida a Jesucristo y tener al mismo Dios de Moisés, el mío y ahora el suyo. El Señor es poderoso para sacarle a usted de la monotonía y la rutina. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa en que compartiremos el mensaje titulado Creciendo en tiempos de temor. Gracias y hasta entonces.